habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a ver este tema de un muy grande perdón. Vamos a comenzar mirando que el Señor Jesús fue invitado por uno de los fariseos, y los fariseos eran personas religiosas porque muchos de los fariseos eran líderes religiosos de Israel. Ellos reconocían la tradición de los ancianos, y entonces los fariseos habían añadido a las escrituras los documentos o las tradiciones de los ancianos, y para ellos era más importante que la misma Biblia o que el Antiguo Testamento. Y ese era su estándar de vida, el obedecer las tradiciones de los ancianos. Ellos también buscaban alabanza, buscaban ser reconocidos mediante los ritos externos y formas externas de piedad. Por ejemplo, los lavamientos ceremoniales, ayunos, oraciones, limosnas. Y el Señor los confrontó en esto porque ellos buscaban como destacarse en esas prácticas religiosas. Se ponían trajes muy largos, con flecos, se paraban en las esquinas de las plazas para hacer oraciones, para que les reconozcan como muy espirituales y como unas personas muy devotas. Pero eran enemigos de Jesús. Ahora, ellos eran enemigos de Jesús porque sus creencias no estaban basadas firmemente en las escrituras, sino en las tradiciones de los ancianos, y desde mucho tiempo habían buscado maneras como hacer fraude
en lo que se debía a la ley. Entonces eran prácticamente como una escuela, una historia en sus vidas, una historia de engaños, tratando inclusive de engañar a Dios. Entonces se hicieron enemigos de Jesús y de sus seguidores, pero Jesús los reprendió fuertemente. Usted recuerda que una vez les dijo sepulcros blanqueados que por afuera parecen bonitos y limpios, pero por dentro tienen huesos de muertos. Entonces les confrontó por su avaricia, por su ambición, por su confianza vacía en sus obras exteriores, o sea, en las cosas que hacían por apariencia. Y también les reprendió por ese propósito que tenían de ganarse popularidad haciendo cosas religiosas. Ellos no eran políticos, pero eran líderes religiosos de los judíos y se habían comprometido así fuertemente a obedecer las tradiciones hasta el más íntimo detalle. Y lo que Jesús hizo fue prácticamente confrontarles y descubrirles a los fariseos. Pero aquí vemos que Jesús aceptó la invitación de este fariseo. Aunque de pronto sabemos cómo eran y también sabemos cómo ellos también se oponían a Jesús, pero sin embargo, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y el Señor Jesús le aceptó esa invitación. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Las mesas de ese tiempo no eran las mesas así como son ahora, más o menos unos 80 centímetros, tal vez tendrían unos 25 centímetros, bajitas, y a veces también eran al piso. Entonces la comida estaba ahí y las personas que venían a sentarse a la mesa como que se reclinaban, se reclinaban así como de costado para estar a la altura de la mesa. Entonces dice aquí la palabra que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Nosotros podemos ver cómo Jesús no rechazó esa invitación de ir a la casa del fariseo a comer con él. Porque el Señor, por un lado, Él no vino a buscar a los sanos sino a los enfermos. No vino a buscar a los justos sino a los pecadores. Entonces Él aceptó estar con este fariseo, con todo lo que él era y con todo lo que los de su grupo eran. Entonces le aceptó, estaba invitándole a él y el Señor fue. Él también tenía un interés, aunque todo lo que él era, pero él tenía un interés de estar cerca de Jesús. Dice aquí al siguiente versículo, el 37, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vemos entonces una mujer de la ciudad. Esta mujer de la ciudad dice que era pecadora. Ahora, esta mujer era conocida como pecadora. Podemos ver más o menos en el contexto, uno puede, puede darse cuenta de que no era una mujer tan joven, porque era una mujer conocida por la gente como pecadora. Entonces,
Ah, ¿Por qué era conocida como pecadora? La palabra que se traduce aquí como pecadora no es que era prostituta, no es que era una mujer de la calle, sino una persona sin Dios, mundana, claro, amadora de los deleites, así como los pecadores, sin Dios, ¿cierto? Amador de los deleites, amigo de publicanos, manchado de vicios, no tiene temor de Dios, insensible a Dios. Ese es un pecador. Y pues la pecadora tenía también esas características. No tenía a Dios, era una mujer que había vivido sin el temor a Dios en una vida mundana, amando los deleites. Tal vez tenía de amigos gente importante de la ciudad y aún de la religión, pero no, su vida no era recta, estaba manchada de vicios y no tenía temor de Dios. Pero esta mujer, vemos que estaba como siguiendo a Jesús de lejos, conociéndole algo de Jesús. Había escuchado de Jesús. Había oído de pronto esta frase que Jesús dijo en una ocasión: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Tal vez había oído que Jesús habría dicho: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esta mujer, al escuchar estas cosas que Jesús andaba diciendo, entonces se debe haber sentido redarguida en su corazón al sentirse que había un propósito, porque ella se sentía en el grupo de los pecadores. Ella era el grupo de los enfermos, a donde que Jesús vino a buscar. Dice aquí también que en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, Jesús sanó a un paralítico y también le perdonó. Y con seguridad que esta mujer también oyó que Jesús sanó al paralítico y le perdonó y le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, podemos ver que esta mujer tenía ese anhelo de acercarse a Jesús. Y podemos ver que ella, siendo una mujer que de pronto no era tan bien vista, porque era reconocida como pecadora, esta mujer, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, fíjese, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo. Posiblemente dijeron en el barrio: oigan, Jesús está ahí en la casa del fariseo. No sabemos por qué se haya metido Jesús en la casa de un fariseo, pero allá está Jesús y le han invitado a comer. Y escuchó: Jesús está en la casa del fariseo y no está lejos, está acá a la vuelta. Y dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea, ella fue a su casa, cogió lo más valioso que ella tenía, era un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, o sea, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Entró a ese lugar. Entró sin ser invitada. Entró a un lugar donde que habían gente supuestamente importante, los fariseos religiosos, líderes religiosos de ese tiempo. Pero también ahí estaba un personaje muy conocido en ese tiempo, era Jesús.
¿Y cómo saber que le iban a permitir? ¿Cómo saber que le iban a aceptar que ella entre sin ser invitada? Pero ella tuvo esa actitud valiente, determinada, y superó cualquier prejuicio que podría ella misma haber permitido en su corazón. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entonces, hermanos, entró y buscó a Jesús. ¿Cómo le reconoció a Jesús? Muchos no le podían reconocer porque era muy común, muy normal. No era más alto, no era de pronto brillante, así con un rostro deslumbrante. Era normal porque a veces él se pasaba por la multitud entre la gente y se iba y nadie se daba cuenta porque era normal. Pero él estaba en un lugar preferencial de la mesa y cuando alguien le busca, le encuentra. Amén. Cuando alguien le busca, llega a él. Y esta mujer le buscó, se acercó y entonces, hermanos, cuando le estamos buscando a Jesús, no tenemos, digamos así, lugar a confusión. Porque, hermanos, el Espíritu Santo le guía. Al que busca la verdad, el Espíritu le guía a toda verdad. Y Jesús es la verdad. Y ella llegó a Jesús. Fíjese lo que es. Cuando alguien le busca, el Espíritu le comienza a guiar. Cuando alguien quiere algo de Dios, cuando su corazón late por Dios, por recibir algo de Jesús, esta mujer tenía ese anhelo. Había escuchado que había perdonado y ella necesitaba el perdón. Y ella fue a traer entonces ese frasco de alabastro con perfume. Y dice aquí la palabra, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Entonces, ¿cómo llegó esa mujer? Esta mujer llegó llorando. Cuando de pronto cruzó el umbral de la puerta de ahí, de esa reunión elegante, personas muy importantes ahí en esa reunión, pero ella llegó llorando. Sus lágrimas caían por su cara y entonces se puso detrás de él a sus pies. Como vemos que las mesas eran bajitas y ellos se reclinaban y ponían los pies para atrás, ella se acercó a Jesús. Y entonces dice que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Entonces vemos que esta mujer, dice, deben haber sido lágrimas copiosas, o sea, abundantes lágrimas que regaban sus pies y los secaba con sus cabellos. Dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y bueno, entonces vemos que esa expresión de reverencia, de amor, no tenía nada que ver con carne, sino con
un amor más allá de lo natural, que es el amor puro y sublime de Dios, y un amor de esta mujer también hacia el santo de los santos que estaba ahí, que le había conmovido el corazón, porque ella había escuchado de él lo que él estaba haciendo y perdonando a la gente, restaurando, sanando y dándoles esa bendición de ser perdonados. Esta mujer no necesitaba, como el paralítico, ser restaurada en su salud. No necesitaba como un joven que estaba en un féretro y el Señor Jesús pasó por ahí y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Ella estaba bien de salud. Y ella lo que necesitaba era sanar su alma, ser y sentirse perdonada. Y entonces eso es lo que hizo ella. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y ahora mire usted esta escena tan especial, y donde que el perfume llenó todo el lugar y posiblemente todo se paralizó mientras esta mujer adoraba y le rendía esa entrega a un amor puro al Señor. Entonces dice aquí en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso se le vino a la mente porque él conocía a la mujer que era pecadora. Y el argumento de él era si este fuera profeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué pasó? Jesús entendió. Fíjese que este hombre dice que él solamente pensó, ¿no? Pensó esto. Le vino a la mente al fariseo estas palabras. Dijo para sí, aquí está la palabra. Dijo para sí, o sea, no habló, solamente dijo para sí, pensó eso. Si fuera este profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero Jesús conoció lo que él estaba pensando. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Esta historia el Señor le está dando para que Simón, el fariseo, el que le había invitado a comer, se dé cuenta quién era esta mujer, qué es lo que estaba buscando esta mujer y por qué lo estaba haciendo. Entonces dice: una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Esto significa el sueldo de casi 2 años. El uno le debía casi, si fuera el sueldo básico, casi $900. Y el otro le debía 50 denarios. O sea, el otro le debía como el sueldo de un mes y el otro le debía como casi de 2 años.
Y entonces dice aquí, no teniendo ellos con qué pagar, les perdonó a ambos. Y Jesús le pregunta a Simón el fariseo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Uno puede pensar de que si una persona es perdonada más, pues va a ser más agradecido que el otro, que es perdonado menos. Y eso sería como lógico. Y entonces aquí podemos nosotros ver que el Señor Jesús está diciéndole a Simón, rectamente has juzgado. Porque el que es perdonado más va a amar más. Y el que es perdonado menos va a amar menos. Dependiendo del grado de gratitud que pueda tener la persona en su corazón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahora está dirigiéndose a Simón en base a la reflexión que le dio él debido a esta historia de los dos deudores. Entonces le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, yo pienso que el fariseo es el que fue perdonado solo 50 denarios. Y la persona que fue perdonada 500 denarios era esta mujer. Y entonces dice aquí Jesús, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Le invitó a comer, pero no le dio la atención, el valor, la honra. No le puso en el lugar. Y eso que era lo más normal de que Simón el fariseo, que le invitaba a Jesús, a los invitados les recibían lavándoles los pies, dándoles el beso, atendiéndoles como especiales. Pero aquí le invitó a comer y sí le dio el lugar para que él pueda estar al frente comiendo. Pero hermanos, vemos que no le atendió, no le sirvió, no le honró como debía haberlo hecho, reconociéndole a él. Y bueno, entonces de pronto sí tenía ese interés de acercarse a Jesús. Habían fariseos que eran sensibles. Entre todos los fariseos, habían fariseos que se acercaron al Señor Jesús de verdad. Pero vemos que este fariseo en realidad se sentía como que no necesitaba así llegar a tanto. Pero en cambio esta otra mujer hizo lo que un pecador tiene que hacer. Una persona que se siente responsable y que siente que lo necesita, siente que es indispensable su perdón, siente que sin su perdón no puede vivir. Entonces esta mujer hizo lo mejor que pudo, trajo su perfume, el frasco de alabastro, comenzó a abundantes lágrimas,
y a enjugar, a regar sobre sus pies y con los cabellos a enjugar sus pies y a regar el perfume en sus pies, lo cual no había hecho el fariseo. Entonces el Señor le dice al fariseo: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El Señor Jesús estaba diciéndole a Simón el fariseo la razón de la parábola que le dio, que esa corta historia de los dos deudores. Le dice directamente, le dice: no me diste beso. O sea, no le recibió como debía haberle recibido. Dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ni siquiera lo más normal hiciste. Ni siquiera lo más común para recibir a un invitado hiciste. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Y entonces, hermanos, la razón era esta. Como vemos, hermanos, que el Señor le estaba perdonando sus muchos pecados. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Esa es una expresión de un amor grande, ¿cierto? Estar movido a correr el riesgo de ser echada de esa casa porque no fue invitada. Traer algo que era muy valioso, que de pronto le costó toda la vida, en perfume. Y entonces venir y con muchas lágrimas entrar a esa casa desconocida y buscar a Jesús, llegar donde Él, comenzar a regar sus pies con las lágrimas. Y entonces esa es la expresión que aquí el Señor está hablando y refiriéndose: amó mucho, amó mucho. Mas a aquel que se le perdona poco, poco ama. Simón el fariseo se sentía como que no tenía mucho que ser perdonado, ni tampoco reconocer tanto, ni honrarle tanto al Señor. Pero esta mujer sí necesitaba eso, necesitaba el gran perdón del Señor. Y entonces, vemos que esto se refiere al amor. ¿Cuánto amor tenemos para el Señor? Hay algunos que se creen menos pecadores, poco le aman. Hay algunos que se creen muy pecadores y con lágrimas van al Señor, le buscan, corren vergüenza pronto, así como esta mujer, el riesgo de ser echada. No le dan vergüenza de llorar delante de la gente, porque se reconoce como pecador. Pero hay otros que no sueltan ni una lágrima, están muy cuidadosos, son ceremoniosos, se creen personas que no necesitan mucho perdón. Pero el Señor le honró más a esta mujer que a el fariseo. Aunque también lo tomó en cuenta, el fariseo no lo despreció, no
no echó a un lado su invitación, aceptó su invitación, pero a esta mujer le honró. A ella le dijo en el versículo 48, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, fíjese, los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, vemos que el Señor Jesús reconoció en ella la necesidad que tenía. Tus pecados te son perdonados, le dijo. Y entonces ahí vienen los argumentos de la gente, los que estaban ahí. ¿Quién es este que también perdona pecados? Sabían que el Señor Jesús estaba perdonando pecados. Y el Señor Jesús estaba perdonando pecados y evidenciando con su poder esa autoridad de perdonar pecados. Ahora, en el caso de esta mujer, no era una enfermedad así como la del paralítico, que el Señor Jesús también le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente comenzaba a murmurar. Y entonces cuando la gente estaba murmurando, les dijo Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a este paralítico, levántate, toma tu camilla y anda a tu casa? ¿Qué es más fácil? Y el Señor Jesús le dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, ándate a tu casa. Y el paralítico se levantó. Y glorificando a Dios, se fue a su casa. El caso de ella era su enfermedad del alma. No era algo que podía ver la gente, pero también la gente podía ver a esta mujer pecadora humillándose delante de Jesús, llena de lágrimas su cara. Y entonces a ella le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando ellos comenzaron a murmurar, le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor no le dijo a esta mujer, tienes que entrar en disciplina 10 días, 10 meses, 5 años. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Tienes que hacer las siguientes penitencias. Escribe lo que te voy a dictar. Todo esto vas a hacer. ¿Qué es lo que le dijo? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Podemos nosotros ver que cuando el Señor perdona, perdona. No le está recriminando, ni juzgando, ni haciéndole acuerdo del pecado, ni incomodándole la vida para que sienta que tiene que arrepentirse. No. Ve en paz. Siente la paz de Dios, vive en paz. Sé libre, sé libre. Pero como le dijo también a otra mujer, ya no peques más. Entonces, hermanos amados, para nosotros también está la invitación. ¿Cuánto le amamos a Él? ¿Le amamos mucho? ¿Le amamos poco? ¿Qué nos creemos? Nos creemos que no somos tan necesitados, así como somos fariseos muchas veces. Hermanos, no necesitamos tanto perdón. Y por eso no le amamos mucho, ni somos tan comprometidos con Él, ni con la iglesia. Porque no necesitamos mucho.
Pero hay personas que necesitan, que anhelan y que están dispuestas a cualquier crítica, murmuración, pero le dan todo a Jesús. No solamente sus emociones, las lágrimas, le dio también ella sus recursos. Le brindó ese frasco de alabastro de perfume. Y hermanos, entonces, nosotros, Dios permita que no estemos en el lugar del fariseo, aunque el fariseo también fue aceptado, pero él era el que poco ama. ¿En cuál lado se pone usted? ¿En el que ama poco o en el que ama mucho? Es que no soy tan pecador, entonces no necesito tanto. Es el fariseo. Y ella se reconocía demasiado pecadora. Y entonces, hermanos, ella es la que amó mucho. Y por eso fue perdonada, fue honrada, fue levantada. Y delante de toda la gente, el Señor Jesús le honró. Y le perdonó y le hizo libre. Le dijo a esa mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Dios nos ayude que nosotros no nos creamos. Tal vez no hemos sido tan pecadores. ¿Quién podría decir que no es tan pecador? Pero si alguien siente que no es tan pecador, así será, pero estará en el lado de Simón el fariseo. Pero hermanos, si es que en realidad reconocemos la verdad, es que somos pecadores. Somos abundantemente pecadores y que hemos ofendido a Dios y hemos vivido mal. Y a veces aún dentro de la vida cristiana mismo, aún así, todavía ofendemos a Dios. Y venimos al lado de, así como esta mujer, no importa si me ven llorar, no importa lo que tengo que entregar, porque quiero darle. Y entonces le entrega sus lágrimas, le entrega su perfume. Y hermanos, esta mujer es la que fue más honrada. Hermanos, yo pienso que es mejor ponerse en el lado del pecador, no del justo. Hay que reconocer los muchos pecados, porque no han sido pocos, sino muchos pecados. Pero hermanos, sabemos que hay perdón, restauración, y Él es que nos honra. Amén. Póngase de pie. Amado Señor, venimos delante de ti tal como somos. Tú conoces, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos tener esa actitud del hombre que reconoce que es un pecador. Y que nosotros, Señor, podamos acercarnos a ti, Señor, entregar nuestra vida, entregar el corazón. Y también, Señor amado, estar dispuestos también a entregar algo costoso. Y no lo menos, sino lo más. Y no calladamente, sino públicamente y expresando delante de la gente. Así como esta mujer con copiosas lágrimas que llegó a regar tus pies. Señor, yo te ruego, Señor, que permitas que nosotros, tus hijos aún, Señor, y aún
todas las personas podamos acercarnos reconociendo que somos deudores, somos pecadores, que necesitamos tu perdón, necesitamos que tú nos restaures, que tú nos levantes. Y gracias, Señor, porque tú secas nuestras lágrimas, sanas el corazón, libertas las ataduras, perdonas las amargas historias de la vida, libertas las cadenas y nos dices, así como esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y Señor, podemos tener tu paz. Señor, permite que seamos de los que amamos más, reconociendo lo grande que tú has sido con nosotros al perdonar tantos pecados. Señor, gracias te damos por esa bendición. Ayúdanos a guardar ese amor, Señor, y a ser fieles contigo. Gracias, Padre. Manténgase así en esa actitud de oración.